¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tengo el placer de presentarles a nombre de mis compañeros profesores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México este trabajo que se denomina la aplicación del modelo de Donavedian a un servicio universitario de atención psicológica de primer contacto. Cabe señalar que por cuestiones de logística del Congreso, se asignó como en una modalidad de taller a la cual se pretende dar atención en esta presentación. Sin embargo, pues el objetivo que nosotros tenemos es más bien mostrar o ilustrar cómo es que nosotros aplicamos este modelo de Donavedian al servicio que coordinamos en nuestra institución. Comencemos entonces. El modelo de Donavedian va a surgir en los años 60 del siglo pasado. En este modelo se va a proponer una forma de evaluación de la calidad de los servicios de atención médica. Ese es el contexto en el que surge. Y a partir de ese momento, desde su surgimiento, se encuentran una gran cantidad de aplicaciones que pueden incluir tanto servicios, evidentemente, de corte médico, servicio social, trabajo social, servicios también relacionados con la enfermería y, por supuesto, servicios vinculados con la atención psicológica. Sin embargo, pues no solo limitándose con respecto de la calidad, en cuanto a la satisfacción de las personas que consultan un servicio. Este modelo pues va a buscar trabajar con tres diferentes áreas, algo que se ha denominado la triada de calidad. En primer lugar, se va a considerar los aspectos de estructura. Estos aspectos van a incluir como tal las condiciones físicas, las condiciones, en este caso también de carácter digital, lo que tendría que ver con la infraestructura de equipos de cómputo, acceso a Internet, acceso a telecomunicaciones y también lo que tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos que se van a encontrar involucrados en la prestación de estos servicios. También se incluye el que se denomina el proceso. Dentro del proceso, lo que se va a incluir es una descripción de todas aquellas acciones que se involucran dentro de la prestación del servicio. Y en ese sentido, pues vamos a encontrar muy probablemente una gran cantidad de procesos cuando estamos hablando de condiciones o áreas que se van a dedicar al cuidado de la salud, en este caso de la salud psicológica. Y por último, se incluye el área que se denomina resultado, la cual pues tiene que ver precisamente con aquellos cambios que se están buscando favorecer a través de la prestación de un servicio de salud. Este resultado puede ser evaluado desde la perspectiva de los pacientes o de las personas que acuden al servicio, pero también puede ser evaluado desde la perspectiva del servicio como tal. Considerado desde este punto de vista, vamos entonces nosotros a trabajar en una descripción justamente de estas tres características, ya que una de las principales consideraciones que se hacen en el modelo de Donavedian para evaluar la calidad de un servicio tiene que ver precisamente con describir cada uno de estos tres componentes con la finalidad de eventualmente estar en condiciones de trabajar lo que implica la elaboración de indicadores y a través de esos indicadores poder empezar a hacer evaluaciones sistemáticas de la calidad de la atención de un determinado servicio. Por lo tanto, el punto de partida va a ser hacer la descripción precisamente de estos tres grandes apartados del modelo que propone Donavedian. El servicio que vamos a evaluar en esta presentación es un servicio de primer contacto que se denomina Apoya. Apoya implica la atención psicológica de primera orientación y ayuda. Es un servicio que está dirigido a la comunidad universitaria de nuestra institución, en este caso a la comunidad de alumnos, docentes, trabajadores y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México en general y en particular, pues de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que es en donde nosotros estamos adscritos. También es un servicio pues que tiene un carácter gratuito,
se puede trabajar o la atención que nosotros ofrecemos se puede brindar tanto en una modalidad en línea como dentro de las instalaciones de nuestra facultad. Las actividades comenzaron a mediados de mayo del año 2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19 y en esa medida es que una buena parte de los datos que vamos a estar presentando más adelante tiene que ver con este periodo en donde mucho de la atención pues trabajó, valga la redundancia, desde una eh, perspectiva, desde una modalidad en línea. Sin embargo, pues estaremos también incluyendo ya datos de los años que ya hemos estado de vuelta a las actividades presenciales y en esa medida pues vamos a tener el reporte de 3 años de atención. Como ya se mencionó, el primer apartado de este modelo tiene que ver con la estructura. En este caso, en esta primera grupo de elementos, quisiéramos precisamente comentar algunas de las características que tiene esta estrategia, empezando por el área de los recursos humanos. En el caso de esta estrategia, se cuenta con un equipo de coordinación y de supervisión encabezado por docentes de la División de Investigación y Posgrado de nuestra institución, de la FES Iztacala, quienes contamos con estudios de doctorado y que tenemos experiencia dentro de la supervisión y de la atención de primera orientación en cuestiones de atención psicológica. También está conformado, o todos los terapeutas que se han involucrado en este trabajo han sido tanto estudiantes o más bien egresados de la carrera de psicología del nivel licenciatura, quienes han atravesado por un proceso de capacitación de diferentes elementos del modelo de terapia cognitivo-conductual aplicado a un espacio de atención breve y también se ha conformado por estudiantes del posgrado en psicología, particularmente de la residencia en medicina conductual, tanto como un escenario de práctica, de sede de estos estudios de posgrado, como un espacio ya en la actualidad de formación y de inducción a estrategias de atención, pues con un carácter breve, un carácter de pocas sesiones. También, pues, en cuanto a los recursos físicos, pues, se cuenta con equipo de cómputo y equipo, pues, para conectarse a Internet, para poder llevar a cabo las sesiones que se realizan en línea con, equipo que corresponde a, laptops. En este caso, se cuenta con 2 y también se cuenta con un equipo, un iPad para poder llevar a cabo estas actividades. En el inicio se pudo acceder a la infraestructura y préstamo de equipos que ofrecía para los estudiantes en el periodo de pandemia la facultad y en esa medida pues fuimos beneficiarios de un programa de préstamo de tabletas a los terapeutas voluntarios. También se cuenta con infraestructura institucional, con la facilidad de utilizar diferentes consultorios debidamente equipados, debidamente acondicionados para llevar a cabo las tareas de atención psicológica. También, pues, contamos dentro de nuestra facultad con acceso a Internet que nos permite llevar a cabo las diferentes actividades que se desarrollan en esta estrategia. Por otro lado, pues se han desarrollado para esta estrategia recursos para la divulgación precisamente de las diferentes actividades que se llevan a cabo. Estos espacios como recursos para la divulgación tienen que ver con sitios para el público donde se va a publicar precisamente, pues, cuáles son las características de la estrategia, la cuestión que tiene que ver con las formas en las que se puede llevar a cabo la atención, en este caso, pues, la característica de gratuidad y, pues, la población a quien está dirigida. También contamos con redes sociales en donde vamos precisamente a hacer la publicación y difusión de diferente material psicoeducativo de corte digital, en donde vamos a estarnos dirigiendo particularmente a la población estudiantil, a los jóvenes universitarios, considerando principalmente las problemáticas que mayormente presentan
dentro de los espacios de atención y que vemos reflejado en sus solicitudes. Por otro lado, continuando con esta descripción de la estructura, vamos también a contar con recursos digitales que si bien pudieran ser similares a los que vimos previamente, estos recursos digitales más bien están orientados a ser utilizados por el equipo de coordinación, supervisión y de terapeutas. En este caso, contamos con un sitio para terapeutas con acceso restringido, en donde se van a incluir todos los procesos que se implican dentro de la estrategia, que veremos algunos de ellos un poco más adelante. También dentro de estos recursos digitales tenemos el acceso a una plataforma precisamente donde las personas interesadas en recibir la atención pueden llenar su solicitud, pero además contamos también con una plataforma que nos permite llevar a cabo diversas tareas administrativas, como la elaboración de las notas clínicas posteriores a cada sesión, el seguimiento precisamente de cada una de esas notas, así como el seguimiento de la encuesta de satisfacción y los instrumentos que se pueden llegar a aplicar tanto de forma previa a la atención como en la parte de una evaluación post-test. Y justamente en esa medida contamos también con un banco de instrumentos que nos van a servir o que tienen como finalidad favorecer la evaluación complementaria que facilite una atención mucho más dirigida, mucho más estructurada precisamente con respecto de los posibles motivos de consulta por los cuales acuden a nosotros. Contamos también con una serie de documentos que van a estar vinculados justamente con el quehacer en cada uno de estos procesos y en general para el funcionamiento de la atención. Uno de ellos es el aval del Comité de Ética de nuestra facultad, a través del cual pues se tiene el aval y la certeza pues de que estamos cumpliendo con la normatividad ética para proporcionar atención psicológica dentro de estos espacios universitarios. También contamos con un consentimiento informado que está revisado y elaborado por instancias de nuestra facultad y que han sido revisadas cuidadosamente por el área jurídica de la misma, así como algunos otros documentos que son ya más bien de uso con los consultantes, como pueden ser las hojas de referencia o resúmenes clínicos, a través de los cuales podemos hacer alguna canalización a servicios especializados, ya sea de segundo o de tercer nivel dentro de la atención psicológica. Y por último, con respecto de estos condiciones generales de estructura, contamos con un curso de capacitación estructurado que se ha ido trabajando y que se ha ido mejorando con el paso de estos años y en cada una de las emisiones, en donde se cuenta en la actualidad con un aval institucional para este curso y que tiene una modalidad mixta, es decir, comenzamos con una serie de contenidos teórico-metodológicos que se revisan a través de una plataforma de manera asincrónica y en una segunda parte trabajamos ya el entrenamiento específico de los diferentes procesos, de los diferentes procedimientos que se incluyen en la estrategia, así como una serie de diferentes ensayos conductuales para poder empezar a evaluar y retroalimentar la ejecución de cada uno de nuestros terapeutas, lo cual se lleva a cabo en una modalidad presencial. Con respecto del proceso, eh, hemos desarrollado a través de la elaboración de flujogramas estas diferentes actividades a través de las cuales vamos a ir de la mano, pues justamente con esta toma de decisiones o esta descripción justamente de cuáles son las actividades que se deben llevar a cabo por ya sea el área de coordinación, de la supervisión o de los terapeutas específicamente en diferentes puntos del proceso. De tal manera que los flujogramas nos pueden o nos han estado ayudando a tomar decisiones para actuar ante ciertos escenarios y también nos han ayudado a generar diversos protocolos que van a estar dirigidos a espacios o a puntos claves dentro de la atención. Dentro de los flujogramas, pues vamos a encontrar una variedad de formas y de colores que van a tener diferentes indicaciones precisamente dentro de estos diagramas. En primer lugar, pues podemos orientarnos a lo que podemos identificar
con esta primera figura que nos va a hablar de el inicio fin de un proceso, el cual precisamente tiene que ver con señalar en dónde comienza y en dónde termina un proceso en particular. También estos rectángulos en color azul nos van a ayudar a identificar las actividades, es decir, pasos o tareas que hay que realizar. Los rombos rosas van a implicar procesos de toma de decisión, en donde tiene que ver con la necesidad de tomar una decisión o una acción en particular junto con las posibles opciones que tendríamos ante esa toma de decisiones. Después tendríamos esta siguiente figura, una especie de trapecio o romboide, eh, en donde vamos a trabajar principalmente la indicación de datos de entrada o de salida, en donde vamos a tener esta indicación de que tenemos datos en otros espacios o en otros medios o en diferentes programas, en este caso en diferentes plataformas donde estamos concentrando la información. Después tendríamos esta otra figura también en color amarillo, donde se hace alusión a datos que se encuentran almacenados en una base de datos o bien en una plataforma en particular. Después tendríamos este tipo de rectángulos verdes con estas 2 líneas, eh, paralelas, en donde nos va a hablar de subprocesos que puede ser que tengamos al interior de un proceso más grande y que ahí tendríamos la necesidad de hacer una revisión más exhaustiva de cada una de esas tareas específicas o que dependen de una tarea mucho más grande. Y también tendríamos hacia el final, pues, esta otra figura en color verde, donde va a ser la representación o la indicación de que, ahí vamos a necesitar trabajar o consultar algún documento, y en ese sentido, pues, son parte de los documentos que se pueden considerar estandarizados dentro del proceso. Y por último, pues, podremos encontrar también dentro de estos, flujogramas la presencia de flechas, las cuales nos van a indicar la dirección que tiene que tomar este proceso, ¿no? O hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo dentro de las diferentes figuras o dentro de estas diferentes representaciones que tendríamos al interior de un flujograma. Para esto, pues bueno, a modo de ejemplo, me gustaría un poco mencionar algunas de del inicio, particularmente con esta operatividad general de la estrategia Apoya, en donde vamos a tener precisamente este primer indicador de operatividad general, el cual nos va a llevar a la apertura de la solicitud de atención, la cual se realiza a través de la coordinación, que va a tener justamente una serie de subtareas o de subprocesos que están marcados con esta característica o esta figura en color verde, rectángulo en color verde, que nos va a señalar la presencia de un proceso adicional o una subtarea que debiéramos de revisar a detalle. Posterior a la apertura de la solicitud hay la recepción de solicitudes. Esta recepción de solicitudes también va a implicar una serie de subprocesos que lleva a cabo la coordinación de la estrategia a través de la actualización de la solicitud con respecto de las características que tiene. Una vez que se recibe la solicitud, la coordinación, que también se señalan estas acciones y un subproceso marcado con este rectángulo en verde, va a implicar la asignación de la solicitud a un terapeuta en particular. Una vez que se hace la asignación de una solicitud a un terapeuta, este se va a encargar de hacer el contacto de primera vez, esta llamada de primera vez con la persona que solicita, ya sea pues que nos está solicitando la atención presencial y para eso va a desarrollar o poner en marcha una serie de acciones para llegar a los acuerdos necesarios para esta atención presencial. Y por otro lado, puede ser que si la atención se está solicitando en línea, pues va a tener que desarrollar o poner en marcha también una subtarea relacionada con los puntos que debe de tomar en consideración para llevar a cabo de manera exitosa la atención en línea. Una vez que se ha cumplido esta llamada de primera vez o esta primer contacto con el paciente, llegamos al día de la atención psicológica. Y con eso, pues podríamos en un momento dado hablar de
a modo de ejemplo, pues cómo vamos llevándonos desde una parte inicial del proceso hasta, en este caso, un primer corte que tiene que ver probablemente con hacer los acuerdos para quedarnos para una primera sesión con una persona. Entonces, aquí tiene que ver este tipo de flujogramas para nuestra estrategia, lo vamos a tener elaborado tanto para el proceso general de atención, para la asignación de casos, para hacer la llamada de primer contacto. Tenemos también un proceso o un protocolo para aquellas ocasiones en donde los consultantes no asisten y no asisten de manera justificada. Y también tenemos un protocolo o un proceso precisamente cuando se hace el cierre de una atención, es decir, cuando concluimos el trabajo de atención con una persona en particular. Entonces, de manera general, pues este tipo de flujogramas es el con el que con los que vamos a estar caracterizando pues las diferentes tareas que se implican dentro del proceso de atención en la estrategia Apoya. Por otro lado, pues tenemos una descripción, una serie de resultados que tendríamos derivados de este trabajo que hemos llevado a cabo durante estos 3 años. Y en esta primera parte, los resultados están principalmente relacionados con la óptica o más vinculados a los consultantes. Y en ese sentido, pues podemos ver particularmente el nivel de malestar al inicio de cada sesión. Nuestros terapeutas van a evaluar el nivel de malestar con el que llegan a la sesión y el nivel de malestar con el que se van de la sesión. En términos generales, estaríamos hablando de, en promedio, esta valoración en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de malestar y 10 es el peor malestar posible, vamos a encontrar una valoración de malestar al inicio de las sesiones de 5.8, prácticamente 6, mientras que hacia el final de cada sesión estamos encontrando una valoración promedio de 1.9 o 2, donde estamos encontrando pues una reducción de alrededor de 4 puntos de esta percepción de malestar, tanto de inicio como al final de la sesión, reportada por cada consultante. Por otro lado, también se hace una determinación del nivel de riesgo en el que se encuentra un solicitante. Estos niveles de riesgo nosotros los tenemos identificados en 3 áreas. El primero tiene que ver con situaciones donde no encontramos un riesgo. Los riesgos pueden ser, pues, en condiciones de posible deserción escolar, situaciones de violencia, situaciones vinculadas a un posible condición que vulnere su integridad física o psicológica, y pues este puede ser de tipo naranja o bien un riesgo rojo, un riesgo alto. Entonces, el riesgo naranja tiene que ver con principalmente considerar comportamientos o situaciones que puedan implicar cierta idea, ¿no? Por ejemplo, situaciones de ideación suicida, más no planeación, más no un intento específico. O bien estar considerando o contemplando la idea de salirse de la escuela, de dejar la carrera o los estudios. Entonces, ahí probablemente no hay un plan, no hay una acción específica. Sin embargo, la persona está empezando ya a considerar alguna acción o alguna condición, pues que pueda implicar algo que pueda mermar su calidad de vida en términos generales. Esos son algunos ejemplos de lo que consideramos en el riesgo naranja o riesgo intermedio. Y por otro lado, en el riesgo rojo vamos a considerar aquellas situaciones en donde ya hay una planeación o incluso ya se tomó una decisión impulsiva que puede tener afectaciones importantes, tanto físicas como psicológicas o sociales, en las diferentes áreas de funcionamiento de una persona. Entonces, para las condiciones de sin riesgo, pues prácticamente la mayor parte de nuestros consultantes se encuentran en esa condición, prácticamente cerca del 80%. En un riesgo intermedio estamos hablando de alrededor del 17% y venturosamente alrededor del 5% son los que se encuentran en riesgo rojo. Es decir,
Si bien tenemos una cantidad considerable de personas que se encuentran en un nivel de riesgo naranja, esto pues lo vemos bastante más pequeño, este porcentaje, para las situaciones de riesgo rojo, en donde pues estaríamos tratando de, con nuestra intervención, de ese riesgo rojo, tratar de llevarlo a un riesgo moderado o preferentemente a una condición de que ese riesgo pues ya no esté presente de manera tan frecuente o de manera intensa. También pues vamos a encontrar nosotros aplicamos al finalizar los procesos una evaluación de satisfacción con el servicio, que es lo que en la mayoría de los casos de evaluación de calidad vamos a encontrar. En este caso, lo que nosotros aplicamos es el cuestionario de evaluación o de satisfacción con el servicio, el CRES 4, en donde vamos a tener que el puntaje máximo está ubicado en 300 puntos y mientras más se acerque el puntaje a ese 300, pues nos va a hablar de un nivel de satisfacción muy bueno con respecto del servicio. En el caso de nuestra estrategia, lo vamos a encontrar en un promedio de alrededor de 249 puntos, lo cual pues nos ubica en un nivel de satisfacción que se considera bastante bueno para las personas que contestan o que han contestado esta encuesta de satisfacción. Por otro lado, tenemos también el tamizaje que se aplica dentro de las primeras o dentro de las solicitudes de atención. Nosotros aplicamos el instrumento DAS 21, el cual va a evaluar ansiedad, estrés y depresión. En este caso, pues estamos encontrando diferentes distribuciones para estas tres subescalas, en donde es de destacar que para el caso de la ansiedad vamos a encontrar una buena cantidad de solicitantes, alrededor del 50%, un poco más del 50%, lo vamos a encontrar con una puntuación de ansiedad extremadamente severa, seguida de alrededor del 40% en ese mismo nivel de extremadamente severo para la puntuación de depresión, lo cual nos sugiere pues que las personas que buscan nuestra atención pues tienen ya un malestar en estas dos características pues bastante intenso. Otro que también llama la atención, pues tiene que ver justamente con la percepción del estrés. Y en este caso, pues si bien no se encuentra tan alto o, o en el área de extremadamente severo, sí se encuentra con un porcentaje importante, alrededor de un tercio de las solicitudes, pues lo vamos a encontrar con una puntuación de severa. Entonces, pues ese es en parte cómo se va presentando la distribución de acuerdo con el instrumento con el que se hace el tamizaje y que nos va también ayudando a matizar mucho de las intervenciones y establecer motivos de consulta muy específicos con cada uno de nuestros consultantes. Eso es con respecto de lo que encontramos en los resultados, considerando las condiciones o las características de los consultantes o de los pacientes. Con respecto de los resultados, en cuanto a la estrategia, pues vamos a tener la necesidad de resaltar que nosotros estamos trabajando en esta presentación con datos de 778 solicitudes distribuidas en estos 3 primeros años de funcionamiento de la estrategia. En este tiempo, pues estas solicitudes han concluido o tienen diferentes estatus cada uno de estos procesos. En el primero de ellos, que son los que podemos observar dentro de este gráfico, vamos a identificar que la gran mayoría, más del 70%, los vamos a encontrar como un proceso de atención concluido, es decir, llegaron hasta la última sesión de las que se tenían prevista para cada uno de esos consultantes. Sin embargo, pues también vamos a encontrar un porcentaje, pues, si bien no es excesivo, pues es un porcentaje que puede buscarse alguna clase de modificación, alguna clase de establecer quizá alguna alternativa para que estas personas que vinieron en algún momento a una o más sesiones, pero pues que no terminaron su proceso,
y eso es lo que va a implicar este protocolo de rescate sin respuesta. Este protocolo se aplica principalmente cuando una persona empezó su proceso, pero por alguna razón no vino a una sesión y no nos avisó. Y en muchas ocasiones, pues ese no asistir y no avisar muchas veces se va a traducir en que los consultantes pues desaparecen del proceso y muchas ocasiones pues ya no tenemos ninguna noticia de ellos. Estos casos son alrededor del 23% y aunque pues estamos casi cerca de un cuarto de los participantes o de los solicitantes más bien, pues que estaríamos en esta condición, estaríamos quizá tratando de buscar algunas alternativas o ofrecerles algún espacio alterno justamente para que puedan darle continuidad a su proceso de atención en alguna otra estrategia. Si es que este trabajo en Apoya pues no ha resultado pues completamente satisfactorio o las expectativas de la atención, pues, son de otra naturaleza. También tenemos algunas solicitudes o procesos que se van cancelando por otras razones. En este caso, pues, tendríamos alrededor del 1% de solicitudes que se llegan a cancelar por razones de horario, y eso tiene que ver con que nuestra estrategia particularmente tiene el grueso de horario hacia el turno matutino. Lo cual, pues, puede ser una gran problemática, porque para muchos de nuestros consultantes en el turno matutino, pues, están desarrollando sus actividades escolares y, pues, en muchos de estos casos, pues, es difícil hacer compatible el trabajo o el horario escolar, el horario de clases, con los horarios de atención que nosotros tenemos disponibles. También tendríamos otro tipo de cancelaciones y estas, pues, son realmente muy poquitos casos, en menos del 1% que se cancelan a solicitud de la persona. Y estos tienen que ver con que la persona nos pide cancelar, no por horario, sino porque ellos no están a gusto con el proceso, es decir, muy claramente identifican que no está siendo de su agrado o que no está cubriendo sus expectativas, o bien porque ellos están buscando o van a empezar a buscar o ya están en un proceso de atención psicológica particular. Entonces, por eso es que lo llegan a hacer de esa manera. Por último, pues vamos a tener aquellos casos que no se presentan a la sesión uno y en esa medida, pues vamos a tener también algunas condiciones que pudiéramos tener en cuanto a que hacen su solicitud, pero pues que ya no logran presentarse, ¿no? O que ya no le dan continuidad y no se presentan a la primera sesión. En ese sentido, pues son las formas en las que tenemos la distribución de nuestros procesos o de nuestras solicitudes. En cuanto a los terapeutas, en estos 3 años hemos estado trabajando con 43 entre estudiantes de posgrado y voluntarios o egresados de la carrera de psicología, los cuales han pasado y cumplido todos el proceso de capacitación. El mínimo de asignación que un terapeuta ha tenido es de 2 pacientes y el máximo que han tenido una estadía prolongada dentro del programa es de 60 pacientes, ¿no? Con una carga por día de entre 4 a 5 pacientes por día, estando de lunes a viernes. Las modalidades de atención, como se comentó previamente, pues van a ser tanto en línea, en este caso todavía tenemos un porcentaje muy amplio de casos en línea, alrededor o un poco más del 70%, mientras que los trabajos a nivel de atención presencial, pues están muy cercanos al 30%. El promedio de sesiones que nosotros tenemos es de alrededor de 5, prácticamente 4.7. Entonces, pues para hacer un proceso o una atención de primera orientación, digamos que estamos cercanos al estándar internacional, que en alguna literatura nos señala que estaríamos hacia 4 sesiones y en este caso, pues nosotros todavía estamos ligeramente por encima. Sin embargo, pues si bien nuestro interés es dar una atención breve, pues también sabemos que hay casos en donde es muy complejo llevar a cabo estas pocas sesiones y sobre todo cuando estamos identificando niveles de riesgo moderados o en algunos casos severos. Ahora, todo esto, tanto la descripción de la estructura
del proceso y de resultados, esto puede redundar en la presencia de ciclos de mejora. Los ciclos de mejora tienen que ver con una autoevaluación que se hace al interior de cada estrategia y en este caso ha pasado por varios ciclos de mejora. Prácticamente cada año llevamos a cabo un ciclo de mejora en donde hacemos una evaluación de qué es lo que hemos estado haciendo a lo largo del año y cómo podemos eficientar algunos de nuestros procesos, algunas de nuestras tomas de decisiones. En ese sentido, el último ciclo de mejora ha tenido que ver con la aplicación sistemática del post-test del DAS 21, cosa que no se hacía de forma sistemática, sino que se dejaba de manera muy abierta. Por otro lado, el establecimiento de procesos más cortos y mucho más limpios, mucho más claros, sin necesidad de estar probablemente trabajando con diferentes plataformas, con diferentes programas, y en esa medida, pues tendríamos probablemente esta posibilidad de que los procesos sean atendidos y desarrollados por nuestros terapeutas de una manera mucho más eficiente. Y también, pues, hemos trabajado en la reducción de tiempos mucho más cortos de asignación de casos y para llevar a cabo nuestra primera sesión. Si bien Apoya siempre ha tenido, o desde su inicio, ha tenido la consigna de no tener una lista de espera, eh, hemos tenido en ocasiones, pues, casos que si bien se asignan, dentro de las primeras 48 horas que se recibe la solicitud, estamos buscando cada vez que, la asignación se lleve a cabo dentro de las primeras 24 horas y que la primera sesión se lleve a cabo dentro de la primera semana de que se recibe la solicitud. Esto con la finalidad de dar respuesta a la creciente demanda de atención de servicios psicológicos que tenemos en nuestra facultad. Ahora, ¿cómo podemos entonces comenzar a evaluar la calidad de un servicio de atención psicológica? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones quizá para otros servicios, para otras áreas de atención que puedan tener características similares a las que nosotros tenemos en nuestra estrategia? En primer lugar, nosotros sugerimos hacer una sistematización en la recogida de datos del servicio, es decir, que podamos tener muy claro qué es lo que queremos evaluar, cuáles son aquellas áreas que nos interesa conocer de nuestros consultantes, porque a veces no tenemos mucha claridad con respecto de qué queremos saber, con qué los estamos evaluando y en esa medida poder tener una recogida mucho más sistemática, mucho más clara. También que podamos tener información, y un sistema para poder recoger y registrar esa información con respecto de los procesos de capacitación. Cómo vamos elaborando un programa, un temario de capacitación y cómo ese programa de capacitación va sufriendo modificaciones en cada nueva emisión de ese programa. De la misma forma, poder registrar de manera sistemática las actividades que se llevan a cabo en la supervisión, así como las características de los terapeutas. Por otro lado, sugerimos el diseño de una base de datos y a través del uso de plataformas que nos permitan justamente alimentar esa base de datos de manera sencilla, de manera inmediata también. Esto nosotros lo logramos a través tanto de las solicitudes como de la evaluación con los instrumentos complementarios, lo que tiene que ver también con la elaboración de las notas clínicas y la encuesta de satisfacción. Todo ello lo encontramos alojado en una plataforma que nos permite hacer una revisión prácticamente en tiempo real conforme se va llenando cada uno de estos elementos, de tal manera que podemos tener también la garantía de una base de datos encriptada, una base de datos segura, que tenemos acceso a ella o que nosotros como coordinadores y el equipo de terapeutas tiene acceso a esta plataforma con diferentes niveles de permiso, lo cual garantiza también esta seguridad de la información y la posibilidad de hacer edición y elaborar reportes de lo que estamos nosotros recabando como datos. Y esto nos puede permitir tener una base de datos robusta con definidores, definiciones muy claras de cada una de las áreas, poder comenzar la descripción del servicio a través de los indicadores que ya revisamos previamente del modelo de Donavedian con la triada de calidad. Y por último, el que se puedan establecer mecanismos para la mejora del servicio, es decir,
evitar hacer la mejora del servicio durante los periodos de atención, porque eso va a implicar hacer cambios sobre la marcha, ya sea en la forma en la que estamos haciendo o solicitando que se llene o que se requisite una solicitud de atención, o bien el que podamos estar agregando variables a una base de datos y que pueda ser complejo llevar a cabo el proceso de uniformidad con las bases de datos previas. Entonces, lo que sugerimos es establecer un periodo específico en el cual se van a llevar a cabo estos espacios de mejora, sin que eso implique, pues, que evitemos hacer la toma de notas de estas observaciones, de estas necesidades de mejora a lo largo del periodo de atención. En el caso de Apoya, nosotros hacemos la evaluación de nuestro funcionamiento al final de cada año escolar, que es en el periodo en el que estamos trabajando, y en el periodo intersemestral, más bien en el interanual, es en donde nosotros hacemos esta evaluación y empezamos a trabajar en los cambios para el siguiente periodo de atención. La idea es reunirse con el equipo y poder discutir la necesidad de estos cambios y buscar las maneras más eficientes de poderlos implementar. A modo de conclusión, nosotros consideramos que a partir de esta descripción inicial de la triada de calidad, se puedan llevar a cabo el desarrollo de diferentes indicadores que nos permitan, al paso de más tiempo, poder desarrollar indicadores de calidad. Estos indicadores, pues, pueden ayudar a favorecer la evaluación tanto de este servicio, es decir, contrastar cómo empezamos y cómo cada año estamos trabajando, pero no solo de este servicio de atención psicológica, sino de cualquier otro servicio que tenga características similares. Estas evaluaciones, pues, no son una tarea sencilla, es una tarea que implica muchas áreas y que en ese sentido, pues, no nada más implica quedarnos con el nivel de satisfacción, que si bien es un aspecto importante considerar la satisfacción que los usuarios de un servicio, los consultantes están reportando, es uno de los diferentes aspectos o aristas, pues, que van a implicar la evaluación de la calidad de un servicio. Por lo tanto, nuestra conclusión es que evitemos quedarnos solamente con esa evaluación de satisfacción y que volteemos a generar indicadores o bien a utilizar indicadores que ya estén estandarizados o que ya estén probados para diferentes estrategias de atención. Y pues con eso concluyo esta presentación. Para el contacto, pues les dejamos el correo electrónico de nuestra estrategia, que es apoya@iztacala.unam.mx, y pues que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales, que dejamos aquí este código QR, y pues presentamos o dejamos aquí pues la foto del equipo de terapeutas el cuerpo grande que tenemos ahora de terapeutas que está llevando a cabo la atención durante este periodo de atención que está por comenzar. Con eso concluyo. Muchas gracias. Me dará mucho gusto poder leer sus comentarios, poder revisar y poder eventualmente, pues, platicar un poco más con respecto de estos indicadores y de las experiencias que nosotros hemos acumulado en este tiempo y pues también poder enriquecernos de otras experiencias en otros escenarios de atención. Gracias.